Buenas noches a todos. Estamos aquí ya con los adornos navideños, ya entrando ya a diciembre, en la próxima semana, adelantando un poquito lo que va a ser la Navidad. Entonces, continuando con lo que es el libro de Psicología Revolucionaria del maestro Samael, hoy queríamos ver si hacíamos un poco de estudio, reflexión sobre dos capítulos que considerábamos que son los que continúan de lo que hemos estado leyendo, lo que es el capítulo Criaturas Mecánicas y el pan supersustancial. Son temas de psicología y siempre nos llevan las enseñanzas de este libro de Psicología Revolucionaria del maestro Samael, nos lleva a la reflexión y pues a un trabajo interior. Básicamente buscamos hacer ese cambio, esa transformación dentro de cada uno, y la gnosis es esa enseñanza maravillosa que nos lo recuerda. Vamos a ir leyendo, haciendo pausas como en otras ocasiones y haciendo algunas reflexiones. En el transcurso de la plática también quieren hacer alguna pregunta, nos avisan, en internet también. Y siempre les sugerimos, les pedimos que las preguntas de lo que tengan que hacer sea referente a la plática de hoy, para no divagar demasiado en otros temas y podernos concentrar mejor en estos capítulos. Dice el maestro Samael en Criaturas Mecánicas, dice que de ninguna manera podríamos llegar a de ninguna manera podemos negar la ley de la recurrencia procesándose en cada momento de nuestras vidas. Dice, ciertamente en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabras, deseos, pensamientos, voliciones, etc. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Si queremos ver algo, hay que observarlo. Si no, creemos que nuestra vida es, pues, eso, simplemente nuestra vida, y no nos damos cuenta de lo que está mencionando aquí el maestro. Dice, resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. ¿Cómo podríamos cambiar si no tenemos ningún interés de hacerlo, ¿no? Hay veces que la vida nos da golpes muy duros y es ahí donde paramos, ahora sí, como dicen, el tren, la mecanicidad, y decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado, no? Sobre todo cuando perdemos a un ser querido, hay situaciones, no sé, muy drásticas en la vida, nos hace preguntar qué está sucediendo, y es ahí donde quizás aquellos que nunca se han mirado a sí mismos se preguntan el porqué de muchas cosas. Dice, para colmo de los colmos hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. También esto vale la pena meditarlo. Dice el maestro, hay quienes quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismo. Hay veces que nos detenemos en algunas frases del maestro porque en ellas hay mucha profundidad. ¿Cuántas veces queremos ser buenas personas, pero nunca nos fijamos cómo somos nosotros? Queremos esforzarnos en ser esas muy buenas personas, pero nunca hemos hecho un trabajo de fondo sobre cada uno, ¿no? Dice, no negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas también es cierto que tal felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Esta cuestión de la palabra del trabajo sobre sí mismos hay que ir entendiéndola, porque es una forma nueva de vivir y de ver la vida, y también una nueva forma que tenemos de pensar. Ya no vemos las cosas de una manera mecánica,
empezamos a darnos cuenta por qué muchos sucesos son atraídos o vividos por nosotros en base a nuestros estados interiores. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus relaciones de los diversos hechos que le sobrevienen diariamente, pero no podría modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica si no trabajamos seriamente sobre sí mismos. Otra vez, dice el maestro, el trabajo sobre sí mismos. ¿Qué será esto tanto del trabajo sobre sí mismos? Sabemos mucho del trabajo en la cocina, del trabajo en el hogar, del trabajo con los hijos, con los familiares, del trabajo en el trabajo. Pero ¿qué es esto del trabajo sobre sí mismos? Lo dice mucho el maestro, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ese sería el primer punto. Ser menos negligentes, volvernos más serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. La forma de pensar, quizás uno de los primeros, pasos que tendríamos que dar, siempre lo hemos mencionado. La gnosis nos trae el conocimiento, pero si nuestra forma de pensar sigue siendo la misma de siempre, va a ser muy difícil asimilar esto que estábamos y menciona el maestro del trabajo sobre sí mismo. Dice, pero si continuamos así, tal como estamos, comportándonos de la misma forma todos los días, repitiendo los mismos errores, con las mismas negligencias de siempre, cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Y hay veces que hay que verlo como al revés de como lo entendemos. ¿Qué estoy queriendo decir? Si el maestro dice, si seguimos con nuestra vida repetitiva, con nuestras negligencias, ¿cómo podríamos darnos cuenta? Porque ahora al revés, nosotros decimos, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre me tratan mal. Para nuestros ojos, es el mundo el que siempre nos está haciendo lo mismo y yo soy la víctima. Aquí tenemos que darnos cuenta que si esto así lo sentimos, es un síntoma inequívoco de lo que está aquí mencionando el maestro. Justamente, no es que la vida siempre se repite lo mismo, es que nosotros o nuestros estados interiores son los que se repiten. Pero bajo nuestro punto de vista, es siempre el vecino que me molesta, es siempre mi esposa o mi esposo o mis hijos, es siempre el trabajo, es siempre en la temporada que ocasiona y tengo situaciones difíciles. Si uno lo percibe, y si la vida a veces se nos hace aburrida, es porque estamos viviendo una vida mecánica, como ahora vamos a ver qué dice el maestro. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar, dice, conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta ante los sucesos de cualquier día de la vida, nuestra conducta. No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, solo queremos que se debe empezar por observar un primer día. Empecemos con un primer día. En todo debe haber un comienzo y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un buen comienzo. Observar nuestras relaciones mecánicas ante los pequeños detalles de la alcoba, el hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, etcétera. Lo que uno dice, siente, piensa, ciertamente lo más indicado. Es decir, empezar a observar todas nuestras relaciones diarias y meditar sobre ellas después y ver por qué reaccionamos o accionamos o nuestro comportamiento, nuestro carácter, etcétera, a qué se debe. Lo importante es ver cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones. Pero si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos
en forma inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. Veamos esto, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar, y esto sucede cada vez con mayor y más frecuencia a medida que avanzamos en nuestra vida, en la edad, ¿no? A veces es más fácil a un joven dirigirlo, ¿no? Decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ya una persona más adulta nos va a decir, bueno, ¿y por qué? Y esta es mi vida, no te metas en mi vida, ¿no? Hasta que ya llegue un momento en el que podemos incluso ser muy, como dice el maestro aquí, muy tercos, muy necios en seguir siendo como somos. Y claro, las circunstancias se repiten y se suceden y venimos a comprobarlo porque nos damos cuenta que pues, no cambiamos, no hay una mejora, ¿no? Creemos que la vida siempre nos trata mal, pero no es la vida. Las actitudes de nuestra vida, o sea, las actitudes de nosotros ante la vida es lo que puede hacernos cambiar eso que a veces no nos gusta. Por eso dice el maestro, hay que observar esas actitudes, esas reacciones que a veces tenemos. Dice, ante todo necesitamos comprender que somos personas máquinas. Justo lo que mencionábamos hace un momento. Simples marionetas controladas por agentes secretos, por esos yoes ocultos. ¿Cuántas veces hemos mencionado esta parte, ¿no? de los, como un Pinocho, manipulados por nuestras debilidades, por ese subconsciente que predetermina en muchas ocasiones el normal comportamiento o no normal comportamiento de todas nuestras actitudes. En gran manera, a veces, como dice el maestro, mecánicas, repetitivas. Dice, dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiestan en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos que este es el reflejo de la humanidad. Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, yoes de toda especie. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. ¿Cuántas veces, y ya en anteriores conferencias hemos mencionado lo que es la personalidad? Esa personalidad que es hija del carácter y de la conducta, que pues se predetermina por esa vida que hemos llevado. Predeterminamos ya como bueno algo, predeterminamos que así ya debe de ser y nos volvemos unas personas 100% mecánicas y muy frágiles ante cualquier suceso de la vida. Pero empecemos por comportarnos, dice el maestro, conscientemente por una pequeña parte del día. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Tomemos conciencia de todo lo que hablamos, cómo lo hablamos, qué decimos, cómo actuamos. Necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante unos breves minutos diarios. Esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Una máquina es como un engranaje, ¿no? Y ese engranaje va de acuerdo a una serie de circunstancias y siempre somos o actuamos de acuerdo a ese patrón de circunstancias, códigos, incluso morales, buenos, malos, modas, conceptos, juicios, prejuicios, temores, preconceptos, traumas complejos, envidias, etcétera, predeterminan esa máquina, ese comportamiento que muchas veces acciona. Pero como dice el maestro, si empezamos a poner un poquito de atención a lo que es el día, podremos observarlo. Dice, un
un solo momento en que se está bastante consciente como para dejar de ser máquinas. Si se hace voluntariamente, suele modificar muchas circunstancias desagradables. Un momento de conciencia nos evitaría muchos problemas. Desgraciadamente, sí. Eso de un solo momento se me es muy importante porque me parece que ahí el maestro nos está dando una clave también muy importante, ¿no? Quería compartir lo que siento así, que si es un solo momento en que te autoobservas y te conectas con tu alma, va a cambiar muchas cosas porque te va a quedar ese sabor también durante el día, ¿no? O sea, te va a quedar ese sabor de que empiezas a escuchar esa conciencia, de que hay algo más, de que hay un sentido diferente en la vida, de que cuál es el objetivo de vivir como máquinas, ¿no? Y finalmente te conectas con los anhelos y esos anhelos no te van a dejar en paz. El caón de interior. Dice, desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda, repetimos sucesos. Nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos, son el carril mecánico por donde circula el tren de nuestra existencia, miserablemente. Dice, empero pensamos de nosotros lo mejor. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra, miserables muñecos movidos por diversos yoes, gentes así, no trabajan sobre sí mismos, ¿no? Y aquí este capítulo nos complementa que queremos hablar esta noche, que es el pan supersustancial, justamente comprendiendo esto que dice el maestro. Qué tan a veces engañados podemos estar de nosotros mismos, que tengamos una aparente vida o una buena vida, incluso podríamos decir que nuestra vida puede o nos puede ir bien en ciertos aspectos, a lo mejor no solamente económicos, sino tener una buena familia, etcétera, 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 no significa que seamos conscientes de ello. Esto es algo interesante. Tener vida no significa que controlo yo mi vida. ¿Acaso decidí el día que nací? ¿Acaso podré decidir el día de mi muerte? Bueno, a no ser que uno se suicidara, ni siquiera, ¿no? Pero lo que quiero decir, nadie controla su vida en sí. Entonces, creer que nosotros tenemos el control de todas las cosas que nos suceden, y como dice el maestro, darnos ese lujo es volvernos en contra de toda posibilidad de un desarrollo, de un cambio interior. Nos volvemos en esos mitómanos. Por eso dice el capítulo, el pan supersustancial de psicología revolucionaria, dice: si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos vivir conscientemente. Y si uno empieza a detenerse en los pequeños detalles, porque hay veces que uno dice, a ver, ¿qué ego te salió hoy? Y uno dice, pues no, hoy no me salió ninguno. Eso sería casi como ser un santo. Porque que yo no haya reaccionado, que yo a lo mejor un día no me haya enfadado, no significa que no haya tenido un mal pensamiento, que no haya tenido un deseo, incluso de gula o tantas y tantas cosas que se nos pasan por la cabeza, o que de repente no haya tenido un momento de tristeza, pero decimos, no, hoy no me salió ningún ego. ¿Cuántas veces así uno hace una meditación, una reflexión y dice, no, hoy estuve muy bien, nos calificamos, palomita? Y claro, si de verdad, como dice el maestro Samael, observáramos un día con detenimiento, ahí es donde tendríamos la gran oportunidad de empezar a vernos más en profundidad. Recordemos que nuestro subconsciente humano tiene 49 niveles, nuestro subconsciente. Entonces yo puedo a veces observar que en la superficie no hay nada,
pero un poquito más abajo ya hay algo, y un poquito más abajo hay muchas cosas más que no me he dado cuenta, y que yo a veces las he traducido como, es que soy así, es que a mí me gusta. Pero ¿por qué te gusta? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué te hiciste el centro de atención en un momento dado, ¿no? Bueno, dice, nuestra vida parece un tren en marcha moviéndose en los carriles fijos de los hábitos mecánicos rígidos de una existencia vana y superficial. Lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos. Parece que no nos cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo. Los hábitos nos tienen petrificados, mas pensamos que somos libres, somos espantosamente feos, pero nos creemos Apolos. Qué palabras tan difíciles a veces de asimilar, ¿no? ¿A quién nos gusta mirarse en el espejo, ¿no? Nosotros miramos muy fácilmente hacia afuera y criticamos fácilmente, pero ¿quién de nosotros tenemos a veces ese valor de la autocrítica? Y esto en el plano más sano para un cambio, ¿no? Porque no estoy hablando de ser pesimistas ni derrotistas, sino necesitamos ver lo que hay de feo en nosotros para cambiarlo. Somos gente mecánica, motivo más que suficiente como para carecer de todo sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Quizás la gnosis es ese impacto a la conciencia, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, lejos de querer adular ni convencer y mucho menos engañar a nadie, ¿no? Creo que a veces si queremos a alguien hay que ayudarlo no solamente a veces con la palmadita y el ánimo que podemos dar en la espalda, sino también ayudar a que no cometamos los mismos errores, y eso significa ese cambio que necesitamos dar. Porque si yo cometo un error y me dan la palmadita, no te preocupes, te equivocaste, pero no pasa nada. Me puede alentar a no deprimirme, pero si no me doy yo cuenta de dónde estuvo mi error y el día de mañana vuelvo a cometer ese mismo error o peor, pues ese no es un verdadero amigo, ¿no? Podríamos decir que el verdadero amigo es el que en un momento dado nos dice, ánimo, pero ¿sabes qué? Fuiste muy orgulloso. Ánimo, pero ¿sabes qué? Hablaste de más y no te estás dando cuenta que esto y esto, ¿no? Ese buen amigo tendría que ser uno mismo para con su alma, ¿no? Porque sí, todos podemos ser muy buenos amigos con los demás, diciéndoles sus errores, pero para con nosotros mismos tendríamos que ser los mejores amigos de nuestra alma para alentarla, ¿no? Preguntan, digamos que todas las emociones giran en relación a las situaciones que día a día vivimos. Sí, realmente las emociones son parte de las acciones y reacciones del diario vivir. Las emociones negativas son las que tenemos que trabajar intensamente y saber no identificarse con las emociones, porque al final las emociones, si no son, ya en algunas conferencias hablamos, no son transformadas. Una emoción no transformada es como un alimento no digerido, ocasiona en nosotros una indigestión, ¿no? ¿También los yoes de los demás incitan a los nuestros? También los yoes de los demás incitan a los nuestros. Pues sí, son telepáticos, se andan peleando. Si en el internet a veces vemos cómo se andan también ahí echando los tejos. Así que, y no me lo tomen a mal. Este es un trabajo interno, queridos amigos. Claro, si alguien nos insulta, no va a ser la conciencia del otro que nos está insultando, va a ser ¿qué? Un ego. Pero ese ego va a representar como ese hilo invisible
en el que nosotros como un muñeco nos va a mover este brazo que se podría ser del amor propio, y luego me mueve este otro brazo que es el de la ira, ¿no? Y así unos egos mueven los hilos de otros egos, de uno mismo y de los demás. Pero si estamos alertas y vigilantes, como decía el maestro, como vigilantes en época de guerra y estamos atentos, podríamos no ser víctimas de las circunstancias ni de las emociones. Eso sí, ya perdónales. ¿Perdónales? No entendí eso. Bueno, dice, nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos anticuados y absurdos, y así es claro que no tenemos una verdadera vida. En vez de vivir, vegetamos miserablemente y no recibimos nuevas impresiones. Es decir, no nos damos cuenta que al vivir de forma mecánica no recibimos nuevos alimentos que deberían ser para el alma, ¿no? Si una persona iniciara un día conscientemente, es sostenible que tal día sería muy distinto a los otros días. Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa el trabajo sobre sí mismos. Como decíamos, tomar el día como mi día, mi vida es el día de hoy. Mañana para mí no existe. Esto es algo que solo cuando tenemos a un ser querido que lo hemos perdido o situaciones así es que nos preguntamos, mi vida no la tengo comprada, ¿no? Se va. Yo puedo estar pensando mañana y pasado y por organizarme y salgo a la calle, no me doy cuenta, me atropella un coche, por así decirlo, en un posible accidente. ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedaron todos mis proyectos? ¿Dónde quedaron todas mis posesiones materiales? Nada. Me esfumé. Ya no soy nada. Esto es un impacto muy fuerte, ¿no? Vale la pena reflexionarlo porque hay que hacer que el día tenga un sabor, un valor, y como dicen, el sabor vida. Cuando no hay trabajo psicológico, sentimos ese sabor vida como un hueco, un vacío, y lo intentamos llenar de, pues, muchas distracciones. Al final de cuentas es como que percibimos que algo no está bien en nosotros y intentamos, pues, ver una película, irnos al bar, tomar una copa, distraernos en el antro con los amigos, buscar supuestas diversiones, porque sentimos un gran vacío interior. Quizás para algunos esto no lo llegamos a entender porque no hemos cambiado, nuestra forma de pensar es todavía la misma de siempre. Creemos que la vida es lineal, pero cuando nos llega un corte así brusco, cuando sentimos que perdemos a alguien muy querido, o cuando hemos visto algo que nos ha impactado mucho en la vida, nos hace nuevamente cuestionarnos el sentido del porqué de las cosas, y no hay que esperar a que esto suceda. Como dice el maestro, si empezamos a ver que somos esas criaturas mecánicas, tendríamos la oportunidad de empezar a tomar el día como un día que es toda nuestra vida y alimentarnos de algo diferente. Dice, jamás un día carece de importancia. ¿Sí? ¿Cómo hacer para estar consciente durante todo el día? Yo solo logro estarlo una media hora al comenzar el día, luego me olvido de mí mismo durante el resto del día. Bueno, a medida que vamos avanzando la plática, se va explicando, ¿no? Dice, jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos
Transformarnos, dice, si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Este sería el primer tip de la respuesta de la pregunta que estaban haciendo. Debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. O sea, no perder, no identificarse con las cosas vanas de la vida. Porque claro, el primer paso es llenarnos de la enseñanza, del conocimiento. Cambio de forma de pensar. Yo no podría hacer este trabajo si sigo pensando igual que siempre, como decían y siempre se menciona. Yo no puedo llenar vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo va a echar a perder el vino nuevo. La enseñanza es el vino nuevo de la sabiduría. El odre viejo es nuestra forma extemporánea, caduca de ver las cosas como son. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque si no cambiamos nuestra forma de ver la vida y queremos adaptar la gnosis a nuestra forma cómoda de vivir, es obvio que nunca vamos a poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, transformarnos radicalmente, para lograr esto debemos vernos, observarnos y comprendernos día a día, ¿no? Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas. O sea, queremos que el mundo cambie afuera, pero nosotros no queremos cambiar. Algunos, teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos, vean aquí, justifican su negligencia con frases como las siguientes: el trabajo en la oficina no me permite trabajar sobre mí mismo. Podríamos decir, es que mi esposa no quiere la gnosis, por eso no puedo. O es que mi esposo no quiere la gnosis y es que no puedo. Y cuántas veces, permítanme decirles, que si mi esposa, mi esposo, en el trabajo, en donde sea, y estas son nuestras justificaciones, es que no hemos entendido nada. Porque es justamente en las peores adversidades de la vida o dificultades que tenemos las mejores oportunidades para cambiar. Por algo este capítulo se llama el pan supersustancial. Ahora vamos a ver por qué. Palabras como estas, sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que solo sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la gran causa, la falta de amor, podríamos decir, a nuestra alma, y nuestro terrible egoísmo, porque siempre hay una justificación. No se trata de convencer, no se trata de que cambiemos porque sí, porque está aquí escrito o porque mi persona se los dice. Esto es para que uno mismo se lo pregunte a sí mismo y lo descubramos por nosotros mismos estas palabras. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiarán nunca. Observamos a sí mismos, es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio radical. Aquí nuevamente lo que preguntaban, la autoobservación. Si nos falta continuidad en la autoobservación, hay que darse cuenta por qué luego en la meditación perdemos la autoobservación. Dice, ¿cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el maestro, con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera, etcétera. Ahora sería al revés. Ya yo no le voy a echar la culpa a mi esposa o a mi esposo o al tráfico o al vecino o al amigo, sino me voy a tener que preguntar, ¿por qué me siento mal frente a?
que sea el ego o no el ego de las personas, ya para mí eso no es lo importante. Porque ¿quién puede cambiar? ¿Las otras personas? ¿Qué puedo hacer yo? O yo, o mí mismo. ¿Quién puede cambiar? Yo tengo que empezar por mí mismo, ¿no? O sea, si tengo el poder de hacer algo, para empezar, sería por mí mismo. No significa que a futuro uno no pueda incluso ayudar a otras personas entregando la misma enseñanza, ayudando también a cambiar esa forma de pensar, haciéndoles ver la necesidad de introducir esta enseñanza o ese despertar de esta enseñanza en su conciencia, ¿no? Dice, ¿cuál es estado psicológico? Ya lo leímos esto. Dice, fumar o comer menos no es todo el cambio, más sí indica cierto avance. Bien sabemos que el vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales. Si hay que empezar, también tendríamos ahora sí que, pues con esos malos hábitos y vicios. No podría ser que quisiéramos estar autoobservándonos, haciendo un cambio sobre sí mismos, llenos de vicios y malos hábitos. Tendríamos que empezar a controlar esa situación. Como dice el maestro, no significa que esto ya sea el cambio total. Es el comienzo, ¿sí me entienden? Es el comienzo. Dice, no está bien que alguien dedicado al camino secreto tenga un cuerpo físico exageradamente gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indicaría glotonería, gula y hasta pereza. Entonces vean ustedes también, o sea, tenemos que cuidar este tipo de aspectos, ¿no? A veces, pues la gula se vuelve como el desahogo de muchos egos, ¿no? Entonces hay que, pues, cuidar incluso por salud nuestra alimentación y no estar descuidándonos tanto en esos aspectos. ¿Por qué lo decimos? Porque sea bueno, porque sea malo. Hay veces que que decimos, bueno, lo bueno y lo malo en sí no existe, y esto confunde mucho. Pero no podríamos entender que lo bueno y lo malo no existe hasta cuando no empecemos a trabajar con lo bueno y trascendamos lo malo. Y cuando eso lo podemos hacer, podríamos pasar más allá de eso bueno y de eso malo. Pero mientras tanto, seguimos siendo víctimas de esas dos palabritas, bueno y malo. Entonces nosotros necesitamos empezar a darnos cuenta la urgente necesidad de equilibrar nuestra vida y que, pues hay que ser coherentes en lo que hacemos. Yo no podría estar dándoles la gnosis y en un momento dado ser un ladrón o un delincuente, ¿no? Que no significa que no tenga esos egos, quizás dentro de mí, no digo quizás, muy seguramente en mi interior, pero por lo menos, vamos a decirlo así, mis costumbres, mi personalidad la tengo que educar. Como en el capítulo siguiente habla sobre lo que es ser el buen dueño de casa, como una persona, como un buen ciudadano, ¿no? Mínimo tengo que empezar por eso, ¿no? Repito, no significa que nos vamos a volver inmaculados y puros porque ya dejé de fumar, dejé de beber, dejé de hacer muchas cosas, que sería la base, ¿no? Si ni siquiera puedo sacrificar eso, pues imagínense cuándo voy a sacrificar un ego. Pues el ego, pues dice, no importa, luego al rato voy a comer sabroso de ti, ¿no? Entonces, si queremos un cambio de verdad en nuestra vida, hay que empezar a hacer pequeños sacrificios. Ahora que nos acercamos a la Navidad, nos recuerda mucho este sacrificio del nacimiento del niño Dios, en Belén. Jesús nace en un pesebre, y en vez de nacer entre mantas de seda, nace en lo más simple, ¿no? Entre, incluso diríamos, ni siquiera nace en una casa de pobres, nace en un pesebre, nace en un lugar que, pues, le prestaron, ni siquiera era una casa, ¿no? Entonces, ese sacrificio es simbólico para nosotros, porque nos hace recordar que la vida
si queremos conquistar a la vida, hay que conquistarla con esos pequeños sacrificios que ahora vamos a escuchar, que dice también aquí el maestro. Dice, la vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Y esto a veces nos confunde mucho. Nuestras responsabilidades humanas y materiales, aunque necesarias para vivir, se han vuelto en nuestro sueño porque nos identificamos y creemos que ese es el fin. La vida no es el fin, el trabajo es nada más un proceso, un aprendizaje. Saber que la vida es un sueño no significa haberla comprendido. Y esto nos lo indica el maestro. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismos. Que yo tenga el conocimiento, que yo tenga esta misma enseñanza, no significa ya haberlo comprendido. La comprensión no es entender. Yo puedo entender la gnosis y no haberla comprendido nunca. Incluso puedo estar dando conferencias de gnosis, entenderla, manejar esta enseñanza de forma maravillosa, pero no significa que la he comprendido. ¿Qué significaría? Que yo no la vivo porque no trabajo sobre mí mismo. La comprensión es el resultado del ejercicio de lo que es aprendizaje con práctica. Aprendizaje con práctica, resultado comprensión. Si yo tengo aprendizaje y no practico, tampoco no me va a servir. Yo sé que no me tengo que enojar, pero me sigo enojando. En el fondo, ¿por qué? Porque no lo he comprendido. Yo quiero dejar de fumar y le he dejado de fumar muchas veces. Como 5 o 6 veces. Bueno, no mi persona, pero a veces escuchamos, no, si dejar de fumar es muy fácil. Yo ya he dejado 3 veces de fumar. ¿No? ¿No dicen así el dicho? Sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero no lo hago. O lo hago y luego vuelvo a hacer lo mismo. Como un profesionista que termina su carrera pero nunca la practica. Exacto, como un profesionista que acaba su carrera y nunca la practica. Dice el maestro que el trabajo intenso sobre sí mismo, para trabajar sobre sí mismos es indispensable trabajar sobre su vida diaria. Hay que trabajar ¿sobre qué voy a trabajar? Sobre mi propia vida. ¿Y qué es mi vida? Mis momentos, mis sucesos, hoy mismo. Entonces se comprenderá lo que significa aquella frase de la oración del Señor, darnos el pan nuestro de cada día. Fíjense, a veces uno lo repetía en una oración y no sabía ni lo que repite. Darnos el pan nuestro de cada día. La frase cada día significa el pan supersustancial en griego o el pan de lo alto. ¿Por qué es el pan de cada día? La gnosis da el pan de vida en el doble sentido de ideas y fuerzas que nos permite desintegrar los errores psicológicos. Esto es muy, muy importante. La gnosis nos da el pan de la vida en donde con el doble sentido de ideas, o sea, la enseñanza y las fuerzas que nos permite desintegrar los errores psicológicos. Cada vez que reducimos a polvadera cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica. Comemos el pan de la sabiduría, recibimos un nuevo conocimiento. Entonces vean, la gnosis nos enseña cómo, y cuando lo hacemos, es decir, la práctica, viene el alimento. ¿Cuál es el alimento? De algo muy malo que logré cambiar, lo observé, lo comprendí y pedí la muerte, y automáticamente cuando pedí la muerte, porque estuve autoobservándome, porque ya comprendí la necesidad de cambiar, elimino esa faceta psicológica dentro de mí,
automáticamente viene ese alimento, ese pan supersustancial, como decía Jesús, el pan de cada día, darnos el pan nuestro de cada día. Pero ¿quién nos lo tiene que dar? Nosotros tenemos que darnos ese pan. No es alguien que nos va a venir a dar el pan físicamente, sino uno tiene que dar su alimento. Dices, la gnosis nos ofrece el pan supersustancial, el pan de la sabiduría, y nos enseña con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora. Muriendo cada día, aprendemos a vivir. Cambiando cada día, alimentamos el alma. Y ese pan supersustancial nos da las fuerzas que necesitamos para lograrlo. Ahora bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las relaciones mecánicas de la existencia, a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas, es decir, de la enseñanza, y reciba auxilio divinal. Por eso uno tiene la oración. Este trabajo siempre es así, ¿no? Pedimos a la divinidad esa ayuda y la gnosis nos da las nuevas ideas, el alimento a través del trabajo que tenemos que practicar. La gnosis da esas nuevas ideas y enseña el modus operandi mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. Porque claro, creemos que la mente, creemos que entender las cosas es comprenderlas. Pero cuando yo entiendo algo, estoy usando un nivel inferior de la mente. Si yo quiero pasar a la comprensión, necesito practicar esas ideas, practicar esa enseñanza para asimilarlo en un nivel superior que diríamos, o que es la mente interior, o que es esa intuición dentro de cada uno. Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo para recibir las ideas y fuerzas que vienen de los centros superiores. Claro, esa es una cuestión difícil muchas veces porque no estamos todavía y en muchos casos preparados para recibir esta enseñanza. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que a las personas se les entrega la gnosis y no la entienden, no la llegan ni a rasgar por un momento? Solo cuando suceden cosas fuertes en sus vidas, en nuestras vidas, abrimos un poquito ese corazón, ¿no?, a esto. En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etcétera, debe ser observada. Entonces, hasta aquí este capítulo nos hace reflexionar mucho en el sentido de que si queremos ese alimento espiritual, ese pan supersustancial de cada día, ese alimento llega en base a nuestro trabajo. Ese trabajo no lo podríamos realizar si no tenemos esa nueva apertura, esa nueva forma de pensar. Y no podríamos tomar esa forma nueva de pensar si seguimos siendo criaturas mecánicas y no nos damos cuenta. Por eso en el capítulo anterior dice el maestro, empecemos por un instante a percibir que somos mecánicos, que repetimos lo mismo, que estamos atados a un proceso, que aunque entremos a una nueva alineación estelar y que el 2012 y etcétera, etcétera, y lleguen influencias de, podríamos decir incluso de Alcione, campos nuevos electromagnéticos maravillosos, etcétera, etcétera, que podrían ser una extraordinaria ayuda para el desarrollo interior. Si uno no deja de ser lo que somos, si uno no hace su trabajo sobre sí mismo, si no dejamos de ser criaturas mecánicas, no vamos a poder cambiar. Y quizás, como siempre, nos toca hablar, no a lo mejor cosas que serían muy populares o incentivadoras para crear
un gran foro de personas porque sienten que con esta nueva energía los vamos a llevar a un nuevo estado de espiritualidad y vamos a ser todos buenos y maravillosos de la noche a la mañana. Nos toca hablarles quizás como el buen amigo para que dejemos de estar en un estado tan lamentable como unas criaturas desafortunadas dentro de una vida llena de momentos de placer y otros momentos de amarguras e incomprensiones. No estoy promoviendo a nadie al seguidismo personal, ni siquiera de las enseñanzas del maestro Samael, ni de la misma gnosis. La gnosis no es un punto para seguir, sino es un punto para trabajar, para descubrirse. La gnosis debe ser descubierta, no debe ser solamente leída y entendida, debe ser comprendida. Porque cuando la gnosis solo la entendemos y la leemos y la repetimos y vivimos, como dice el maestro, podríamos dejar ciertos vicios, podríamos entender perfectamente y vivir aparentemente como un buen ciudadano, pero si no lo comprendemos, si no lo trabajamos, ¿de qué nos va a servir? Entonces estas reflexiones es para que pues busquemos ese verdadero despertar de la conciencia dentro de cada uno y podamos enfrentarnos quizás a lo que no nos gusta, quizás a lo mejor hablar de esto a algunos les moleste, cambien de canal o apaguen el botón de YouTube cuando lo estén reproduciendo. No me extrañaría, sería lo más normal. ¿Por qué me tienen que escuchar a mí? Si hay otros tantísimos que los va a motivar o los va a llenar de mucho entusiasmo. Y yo les diría, no se dejen de llenar siempre de entusiasmo y de mucho ánimo, pero no se olviden que también hay que trabajar, como dice aquí también el maestro. Si bien es cierto que necesitamos el diario vivir, el trabajar, el ganarnos con nuestro sudor de la frente el pan diario, si bien es cierto que se necesita vivir, pero esto nos identifica y nos vuelve personas mecánicas. Entonces necesitamos contrarrestarlo, no dejando de trabajar, cuidado, no dejando de cumplir nuestras responsabilidades y a ver ahora quién me paga a mí, ¿no? Volviéndome en un vividor de la vida, ¿no? Es que hay que saber vivir, hay que trabajar y además hay que no ser personas mecánicas, dejarnos llevar por la mecánica de la vida, que esta es la parte quizás a veces más difícil, ¿no? Por eso dice que la vida es como un libro abierto en el que tenemos que cada día vivirlo como un único día y no dejar pasar ningún momento, ninguna circunstancia desapercibida para justamente percibir qué es lo que nos vuelve mecánicos. Si hay alguna duda, preguntas sobre este tema de esta noche. Sí. Pues la reflexión sería si queremos saborear o percibir o tener el pan supersustancial, no en la autoobservación, no solamente el pan físico, sino en la autoobservación, ganar ese alimento, obtener ese alimento. Con la autoobservación descubro el defecto y luego en la meditación paso, ayudado con nuestra Madre Divina, la muerte, pido la muerte del ego y automáticamente al estar trabajando llega ese pan supersustancial, el pan de cada día, en base al trabajo psicológico interior de cada día, y ese alimento eleva mi alma, combinado, porque lo dice hasta el final el maestro, con la ayuda divina, es decir, con la oración. Tenemos que siempre, o sea, uno podría caer luego, tener cuidado de que podríamos caernos en un cierto, podríamos decir, sabor al que yo puedo hacerlo todo por mí mismo, ¿no? Entonces uno siempre pide con humildad esa ayuda divina a los maestros, a su propio ser, y entonces la ayuda nos llega.
Eso dice una persona que tiene fe mueve montañas. Es algo maravilloso, ¿no? La enseñanza, la verdad, tener la oportunidad, creo que es única, de transmitir este conocimiento que no es nuestro. El mismo maestro Samael decía, no es mío el conocimiento. Para aquellos también que creen que el maestro plagió, copió, el maestro siempre dijo, este conocimiento no es mío, y no es de nadie, es del universo, es del cosmos. Budistas lo transmitieron de una manera, tibetanos de otra, mayas de otra manera, pero este conocimiento es universal. Entonces busquemos, nunca dejemos de buscar, no nos identifiquemos ni con las personas, ni con las formas, y siempre recordemos ese trabajo diario, ¿no? El trabajo, el alimento diario está en base a ese esfuerzo que tenemos que hacer de reconocer cada día esas pequeñas, a veces insignificancias, que detrás traen a veces muchas cosas que nos vuelven muy mecánicos, ¿no? O de ideas muy cerradas, muy fijos, ¿no? Sería todo, ¿no? Bueno, que en estos tiempos de cambio la gnosis es la mejor herramienta con lo que contamos como humanidad, como comentario. Y bueno, también entró una persona muy contenta de lograr por medio de YouTube, encontró la página y pregunta el teléfono donde nos puede llamar. Se los vamos a dar, pero hoy específicamente por ser 27, pues no podríamos recibir la llamada, ¿no? Sí, hoy es día 27, tenemos una pequeña actividad. Si están viendo arriba de la página donde dice lo del retiro, viene el número de teléfono. No me lo sé de memoria, si no se los diría. Sí, entonces arriba de donde se está transmitiendo, arribita, ahí pone nuestro teléfono, pues si nos quieren hablar en otro momento. Acabando ahora la conferencia, vamos a tener otra pequeña actividad, por lo que si nos llaman no les vamos a poder contestar, ¿no? Entonces, pues también nos da mucho gusto que este canal, sí hay veces, les confieso que es un poquito difícil todo lo que se ha querido hacer, hemos querido conseguir nuevas herramientas para mejorar el canal y de repente nos hemos dado sorpresas técnicas que de repente, pues bueno, luego ya les vamos a explicar un poquito más. No es tan fácil, a veces nos han querido ayudar y les agradecemos muchísimo, para quitar la publicidad o que los videos se queden ya grabados o mejorar este canal de transmisión, y a veces no es tan fácil como instalarle un plugin o lo que sea, porque no todo el mundo a veces lo puede hacer, pero de verdad les agradecemos su esfuerzo de colaboración, a veces que nos escriben, nos explican. Les agradecemos de verdad de todo corazón ese esfuerzo de parte de ustedes, y bueno, ya poco a poco les iremos comentando el transcurso cuando tengamos las soluciones de todo, porque pareciera que pues nada a veces es tan fácil, ¿no? Aunque creo que vale la pena seguir en esta labor y que podamos tener más comunicación entre nosotros. Aquí somos unos poquitos, allá detrás de cámaras, detrás de esas pantallas digitales, ahí están ustedes, están sus corazones, están sus anhelos, y nos unimos a todos, aquí en México, en España, en América, en Sudamérica, en todos los países, Colombia, Argentina, Chile, que nos ven, Norteamérica, en Estados Unidos, hasta de Australia por ahí y otros países. Es maravilloso cómo, aunque no siempre bien usadas estas tecnologías, pero como decía a veces el maestro, tendremos que inundar al mundo con estas enseñanzas. Yo creo que podemos poner nuestro pequeño e quizás insignificante granito de arena, y creo que eso es lo que más nos llena también a nosotros, junto con mi esposa. Decirles que aunque podamos a veces desfallecer un día,
pero hay que levantarnos cada día, no perder la esperanza, porque aquí estamos todos unidos en un solo corazón, llenos de ánimos, y tenemos que hablar de ese pan supersustancial hoy día 27, que sea un alimento también espiritual, ¿no? Esta enseñanza, y también físico, ¿por qué no decirlo? También físico, para los que se están preparando a segunda cámara, que entre comillas ya lo entenderán en su momento. Si nos están viendo ahora o nos ven después, que tenemos un pequeño grupo que se está preparando para segunda cámara desde la distancia. Luego tendremos que vernos aquí en la asociación. Pues bueno, solo agradecerles a todos estar aquí junto con nosotros. Sentimos el calor de sus corazones a la distancia, y los que estamos aquí de igual manera. Pues seguir adelante, que pasen buenas noches y los esperamos hasta el próximo martes. Los jueves no estamos transmitiendo porque las meditaciones se interrumpen por la famosa publicidad. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.